un tema, digamos, eh, muy pertinente para las realidades que estamos sufriendo, no solamente en el país, sino en el mundo, sobre eventos a corto y largo plazo en términos de clima. Bueno, algo del contexto actual del cacao, pues hay unas 22.500 manzanas de cacao que están en manos del 54% de pequeños y medianos productores. Son estos que tienen entre 2 a 5 manzanas como máximo, pues. Prácticamente ahí está la mitad de las áreas de cacao, la otra mitad pues está en manos de grandes productores que tienen áreas pues que andan entre 1.000 hasta 3.500 manzanas. Estas áreas pues están dispersas a lo largo del país en lugares, digamos, secos y lugares húmedos del país. Ahí más o menos hay un mapa que muestra dónde está distribuida las áreas de cacao en el país. La costa Caribe norte y sur pues se presentan las mayores áreas de cacao. En este caso Guaslala corresponde a la costa Caribe norte, aunque administrativamente se está viendo como Matagalpa, pues, pero en realidad corresponde a la costa Caribe norte. El caso de Río San Juan pues es otro sector donde hay gran aglutinación de áreas de cacao. Y Managua, en este caso pues el sector de Tipitapa. Es un lugar donde se están estableciendo áreas de cacao, esto pues bajo un sistema de producción muy distinto, pues, básicamente bajo riego. Y es más o menos el mapa de cómo está distribuido el cultivo en el país. Este mapa, pues es muy difícil de distinguir, pero lo que representa en sí es que básicamente en todo el país se puede sembrar cacao. ¿Ves? En los lugares que son secos, pues obviamente se puede sembrar cacao bajo sistemas de riego. En los lugares más húmedos, pues se tiene que recurrir a otras opciones, como en el caso de buscar los lugares un poquito más altos o hacer drenaje. Pero prácticamente el país pues está apto para las siembras de cacao. O sea, se han estimado 2 millones de manzanas aptas para las siembras de cacao. Y este es un potencial pues que se debe aprovechar, porque el cacao es un cultivo que se adapta bien ante las variantes del clima. El cacao pues en sí está generando unos 23.000 empleos, estos son datos oficiales. 152.900 quintales es la producción que se está generando en este rubro, y lo que igual está generando pues 7 millones de dólares en exportaciones. Esto con solo el 67% del producto que se está exportando. El resto se está destinando para el mercado local, para elaboración de bebidas, para el consumo pues meramente nacional, para el pinolillo generalmente. Los principales mercados de exportación pues, que tenemos son Europa y Centroamérica. En el caso de Europa, Bélgica, Francia y Alemania son los mercados de mayor, digamos, consumo. Y en Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras son pues, nuestros mayores compradores. Aquí vamos a resaltar un poquito pues, la importancia del cultivo y cómo nos hemos rankeado a nivel internacional. Pues nuestro cacao está reconocido como uno de los mejores cacao del mundo, con lo cual se elaboran pues, chocolates de alta calidad, ¿verdad? Hay algunos ejemplos como Ritter Sport, pues tiene un producto meramente hecho con cacao nicaragüense, un producto al 61%, un cacao, digamos, para un mercado muy especial. Una empresa danesa también elabora un chocolate con cacao propio de Nicaragua, que es la empresa Finholm. Ellos elaboran un producto, digamos, de alta calidad, y en el cual pues resaltan que la materia prima, en este caso el cacao, pues procede de Nicaragua. Pues digamos, este mérito pues de tener un cacao fino y de aroma, pues nos ha otorgado que obtengamos precios en el mercado internacional muy buenos, precios excelentísimos. De hecho, pues estamos rankeados entre los cacaos mejor pagados del mundo. Y esto pues motiva a seguir pensando en expandir áreas y en seguir mejorando productividad. Sin embargo, pues el cambio climático pues es una realidad que tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Esta es parte de la riqueza genética que tenemos en Nicaragua. Son 234 clones que tenemos en el país, lo cual nos proporciona pues opciones para llevar a los productores variedades que se adapten a los diferentes cambios que se vayan presentando en el clima. Entonces, algunos efectos del cambio climático en la producción de cacao. Entonces, para entrar en perspectiva,
sobre el tema de cambio climático, tenemos que distinguir dos panoramas. El primero son eventos a corto plazo. Aquí pueden resaltar fenómenos como el niño, la niña. Son fenómenos a corto plazo porque se pueden dar 1 o 2, máximo 3 años continuos y después van variando. ¿verdad? De repente decimos que este es un año de niño porque está seco y el siguiente año de niña porque está lloviendo. ¿verdad? Pero estos no son estables, sino que van variando y esto pues obviamente obedece a cambios en las temperaturas en los océanos que están proporcionando esas variantes. ¿verdad? Son eventos climáticos a corto plazo. Generalmente pueden ser digamos, muy dañinos a la hora de medir su efecto en la producción. Por ejemplo, si tenemos un fenómeno de niños continuos, pues obviamente esto va a acarrear pues, que las precipitaciones bajas pues ocasionen bajas en la producción. Fenómenos de niña pues pueden ocasionar que las lluvias constantes provoquen pérdidas de flores o los suelos se anegan y la planta tiene estrés pues por exceso de agua. En sí ambos fenómenos pues ocasionan digamos un efecto en la producción. Están los eventos climáticos a largo plazo, pues esto ya estamos hablando de calentamiento global. Se estima, los científicos estiman que para el 2022 la temperatura de los océanos vaya a subir 1.5 grados, eso aparentemente es poco, pero eso puede acarrear un efecto, digamos, a nivel global muy severo. ¿Ves? Esas altas temperaturas pues provocan que las plantas se estresen y transformen toda su energía en vez de producción pues a buscar cómo sobrevivir y para adaptarse. ¿Ves? Y obviamente pues eso va a afectar, digamos, los precios, digamos, las perspectivas que tienen las familias de generar ingresos por la venta de cacao. Y es aquí pues donde nosotros con estas opciones, con un gran número de opciones, pues proponemos hacerle frente a las realidades del cambio climático. Otro efecto que trae el cambio climático pues es la aparición de plagas nuevas a nivel locales, regionales, e incluso mundiales pues. Algunas arbences cuando están las lluvias muy constantes pues proliferan de una forma más severa. Los cambios en los ciclos de las plagas, de repente hay una plaga que era eventual para X época, ahora está más constante. Las variantes genéticas en las plagas, aquí surgen nuevas razas, algunas más agresivas. La virulencia inducida, esto tiene que ver mucho con organismos que no son plagas, pero por alguna razón pues se vuelven virulentas y se vuelven plagas eventuales. El estrés en la planta pues vuelve la planta más susceptible, tanto el estrés por falta de agua como por exceso de agua. En sí, todas estas variantes, por efecto del cambio climático, proporciona pues efectos sobre la producción. De algunos ejemplos de plagas eventuales en el cultivo, por ejemplo, brotes de langosta, brotes de áfido, de trips, plagas que se mueven de un lugar a otro, como el caso de escoba de bruja, que por algún efecto climático pues comenzó a romperse su barrera biológica o física que había y de repente entra a un país y va escalando a otro hasta que se vuelve pues una plaga ya regionalizada. La pérdida de la fertilidad de los suelos pues vuelve a las plantas más vulnerables y esto pues provoca que pierdan la resiliencia, o sea, su capacidad para poderse adaptar ante el estrés, tanto el estrés por falta de agua como el estrés por anegación, pues por exceso de agua. Bueno, las plantas son igual que nosotros, sufren, digamos, estrés ante cualquier variante del comportamiento normal. Mucha lluvia puede provocar estrés, poca lluvia puede provocar estrés, mucho sol puede provocar estrés, poco sol puede provocar estrés. Entonces aquí juega un papel importante los agrosistemas que nosotros podamos definir para hacerle digamos, frente a todos estos desafíos del cambio climático. Entonces, algunas opciones que hemos propuesto, posiblemente muchas de ellas ya son conocidas, de hecho ya son conocidas, pues son opciones que han estado a lo largo, digamos, de la agricultura, porque estos cambios en el clima pues han hecho que los sistemas de producción vayan generando innovaciones, propuestas para hacerle frente a estos desafíos. Sin embargo, van quedando, digamos, apartándose un poquito porque las variantes del clima pues vuelven
a que usemos otras y abandonemos otras, pero ahí están, pues, están como opciones disponibles, de las cuales vamos a resaltar algunas. Por ejemplo, el uso de variedades sigue siendo la opción más viable, más barata y más accesible, el uso de variedades que puedan resistir factores, digamos, ambientales extremos. Cuando hablamos de factores ambientales extremos pueden ser por exceso de lluvia o falta de lluvia. Entonces hay algunas variedades que son muy, digamos, flexibles para adaptarse a estas variantes. Ahí mencionamos algunas como esa que se llama TSH 565, es una variedad que tolera mucho sequía, pero también tolera mucho exceso de lluvia. El INTA Pacayita también, el ICS 95, por ejemplo. Ante la presencia de plagas, pues hay otras opciones en lugares donde hay altas precipitaciones. Está el INTA Pacayita, el CC 137, KTR6, ICS 95. Obviamente, saber dónde están disponibles estas variedades, estos clones, o variedades, podemos llamarlos, estos clones, pues es importante, ¿verdad? Entonces, el INTA cuenta con estos materiales y también se han llevado a través de diferentes proyectos y programas a otros lugares, como en el Triángulo Minero. Se establecieron 3 jardines clonales donde también se puede contar con ellos. Uno allá en Rosita por el lado del hormiguero, allá en Ciuna. En Rosita también se llevó otro jardín clonal y en Bonanza. En Río San Juan también hay materiales de esto que se llevaron en el marco del proyecto de INTA con Katia. Y pues en el Rama, Nueva Guinea, hay opciones, ¿verdad? Entonces, para información de dónde podemos conseguir estos clones, pues sería contactar ahí las oficinas del INTA más cercana a donde ustedes para que les brinden la información. Los sistemas agroforestales, pues de hecho son un elemento muy importante, dado que crean condiciones para mitigar el efecto, digamos, un efecto con bajas precipitaciones, pues aquí se puede mitigar un poquito, porque la sombra que proporciona y la conservación de la humedad, pues crea un ambiente un poco diferente al que sería si no tuviera ese sistema agroforestal. Esta opción simula mucho un agrosistema muy típico de un bosque tropical. Estos sistemas agroforestales pueden ser multivariados, o sea, pueden ser árboles, frutales de diversos tipos y el cacao. ¿Ves? Este sigue siendo una opción muy viable para hacerle frente a los desafíos que genera el cambio climático. El uso de bioinsumos para el manejo de plagas o para mejorar la capacidad de la planta, para hacerle resistencia a la plaga, es muy importante. En este caso, las micorrizas juegan un papel importante para que las raíces puedan ser un poco más vigorosas. El uso de otros bioinsumos para el control de plagas pues sigue siendo una opción también bastante viable. Antagónicos como tricoderma para hacerle frente a hongos patógenos del cacao, o en el caso de Bauberia para hacerle frente a algunos insectos que perforan. Son algunos ejemplos que podemos considerar a la hora de implementar acciones para hacerle frente a los desafíos del cambio climático, dado que en este sentido pues las plagas no generan resistencia como lo generan con el caso de los pesticidas. Pues en este caso las plagas pues se vuelve un poco más sumisa, porque en este caso pues el bioinsumo también busca cómo digamos competir con la plaga. Pues en este caso el efecto que causa el bioinsumo es un efecto que en la naturaleza se da, que es la competencia. ¿Ves? En este caso pues la tricoderma se vuelve un parásito de los hongos, y en el caso de la micorriza pues se vuelve tan densa y abundante que evita que las plagas pues causen daño a las raíces, y esto hace que las raíces pues se desarrollen más, y aparte que puedan aprovechar algunos nutrientes, como el caso del fósforo, tan importante para las plantas. El uso eficiente de los recursos hídricos, esto para los lugares donde las precipitaciones se ven reducidas, pues esto es una tecnología digamos, muy conocida. Las cosechas de agua siguen siendo claves, pero cómo hacer un uso eficiente de esta cosecha de agua, pues aquí vienen las opciones de los riegos por goteo. Son muy importantes en este caso cosechar agua y hacer un uso eficiente de esa agua que coseché para el manejo del cacao. Tal vez en este caso en lugares donde las precipitaciones se ven disminuidas y se hace necesario hacer un uso eficiente del agua. La protección del suelo es muy importante, tanto para retener un poco la humedad que está,
como para retener la humedad que le vamos a proporcionar en este caso cuando suministramos riego. Esto es muy importante. Esto también evita pues que la capa más, digamos, fértil y productiva del suelo pues se vea erosionada y pues mejora las condiciones de la planta. En este caso, la protección del suelo a través de cultivos de cobertura es muy importante. El tipo de cultivo de cobertura que podemos utilizar puede variar de acuerdo a la zona, ¿verdad? Puede variar de acuerdo a la zona. Ya hay experiencia, por ejemplo, en algunos lugares con carnaval, en otros lugares con cuxú tropical, en otros lugares con frijol común. Entonces, digamos, son algunos ejemplos pues, que podemos seguir para hacer un uso eficiente en la protección y mejora del suelo. La producción de biomasa vegetal para la producción de compostera, esto es muy importante. Garantizar pues materia orgánica al suelo pues también proporciona que la humedad se retenga, también garantiza que la planta se pueda nutrir mejor y pueda hacerle frente a una variante climática o a un estrés. Entonces, en este caso, pues los composteras son importantes. Aquí se puede optar por uno, aprovechar el desecho vegetal de las podas o bien la producción de biomasa. Esta biomasa puede ser la misma biomasa que se produce con los cultivos de cobertura o bien se destinan áreas específicas para producción de biomasa, ¿verdad? En este caso el frijol caupí es muy bueno, la canavalia, los mismos pastos y forrajes, incluso se utilizan algunas especies forestales como la melina y la teca pues, para la producción de biomasa, y la idea es pues llevar este producto vegetal a un proceso de compostaje, ¿verdad? Para después incorporarlo al suelo. ¿Ves? Generalmente pues se asocian en la producción de biomasa plantas, digamos, de rápido crecimiento con leguminosas para que haya una relación de carbono y nitrógeno efectivo para que se descomponga muy bien, pues para que se descomponga rápido y ya descompuesto pues lo pueda incorporar al suelo. Esto en gran medida ayudaría mucho en los lugares donde llueve muy poco para retener la humedad y también para que las plantas se desarrollen y puedan soportar más el estrés por sequía. El arrope de raíz y la protección de raíces con sustratos, pues es un método muy bueno. En los lugares donde llueve muy poco, digamos, y las plantas están expuestas mucho a pérdida de humedad, pues el aporque, que es el mismo arrope de raíces, pues una forma muy efectiva de que las plantas puedan resistir más la sequía. ¿Ves? Pues un método muy sencillo, muy tradicional, muy practicado en algunos cultivos como hortalizas y maíz, pero también se puede aplicar a perennes. Es efectivo pues en perennes. Y en casos extremos, cuando las pérdidas de humedad son muy severas, pues se puede aplicar ese método. ¿Ves? Y aquí pues algunos métodos muy típicos como las cubas de infiltración, pues son, digamos, métodos muy eficaces utilizados en cultivos como café, pero también pueden ser muy útiles para cultivos como cacao. Lo que proporciona es que cuando haya suficiente agua, pues la lluvia se acumula ahí y se infiltra. ¿Verdad? Esa infiltración pues garantiza que el agua que queremos no se nos vaya a perder por escorrentía, ¿verdad? Que es lo más común, que se nos está yendo el agua por escorrentía, dado que la infiltración pues se ve afectada cuando hay muy pocos árboles o el suelo está muy compactado. Entonces es una forma de cómo aprovechar cuando haya agua, lluvia, digamos, en este caso, y se infiltre hacia los sitios que a nosotros nos interesa, pues. Ahí también resaltamos el tema de las cortinas rompevientos, porque a medida que los lugares se van volviendo más secos, digamos en la zona del corredor seco, o las opciones de producción que ahora se están dando, como el caso de Rivas, pues ahí los vientos pues golpean fuertemente, ¿verdad? Entonces ahí pues hay que optar por el uso de cortinas rompevientos. Lo correcto son 3 niveles o 3 dóseles de árboles para que el viento golpee y circunde hacia arriba y después cubra una mayor distancia cuando haga su curva de retorno. Y entonces ahí más o menos hay unos cálculos, pues. Entonces ahí lo recomendado es usar especies adaptadas al lugar, especies que puedan tolerar o soportar mucho el golpe del viento. Ahí el eucalipto pues una opción muy conocida, los nin, el bambú,
son algunas opciones pues que se han utilizado a lo largo del tiempo, incluso hasta el mango, pues. ¿Ves? Entonces, este esquema de cortinas rompevientos, pues a la hora de hacer un diseño, pues también juega un esquema muy parecido al de los sistemas agroforestales meramente. Entonces, son algunas, digamos, opciones de tecnología que les quería compartir. Pues obviamente hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas más, pero estas resaltan en sí, digamos, las que se aterrizan más a las realidades de la producción cacaotera del país. Digamos, lo que tenía que compartir. Esperaría pues que si tienen alguna pregunta, pues estar aquí para poderla responder. ¿Ves? Bueno, estamos ahí a la orden. Pues ahí los compañeros están preguntando sobre la presentación. Sí, la vamos a compartir. También se va a trepar, yo creo, a la página web del INTA. Y es pues meramente lo que teníamos que presentar. Muchas gracias.